pensando que estamos celebrando los 800 años de la Orden y repitiendo una cosa que obviamente ha dicho ya el regente de estudios, de que yo siempre digo, y es verdad, y no miento en eso, que todo lo que soy se lo debo a esta Orden, pues todos los que me conocéis, todos mis amigos, mis grupos, nuestras monjas que están aquí, de lo que me alegro enormemente, a ellas las voy a señalar especialmente. Y ya sin más preámbulos, vamos a comenzar. Y comienzo, pues lógicamente, presentando una extrañeza que sin duda abundará en vosotros, y es cómo habéis podido escoger la carta a los hebreos, que es una carta que es la que menos llena a la gente, porque incluso a los mismos sacerdotes y a los fieles cristianos en general, porque su estilo, tan cuidado por otra parte en griego, no encierra para muchos un interés actual. Bueno, pues yo quiero desmontar un poco esta medida de la carta a los hebreos, ¿no? Una carta que usa muy bien lo que se llama la hermenéutica bíblica, con una serie de citas del Antiguo Testamento con los que va sembrando en una especie de pedrería, pues esa exégesis, esa hermenéutica, esa interpretación que hace nuestro autor de la carta a los hebreos. Voy a citar simplemente una cosa curiosa. Fíjense, en el año 2008, en Boston, en Massachusetts, pues se convocó por medio de la Society of Biblical Literature, se convocó un annual meeting, un encuentro anual sobre la carta a los hebreos, y pensaba la gente cuánto irían. Efectivamente iban los mejores representantes de la investigación, como es Pamela Eisenbaum, actriz, en fin, varios autores que aunque yo les diga el nombre, pero eran los mejores. Y se apuntaron 5.500 personas a un congreso sobre la carta a los hebreos, en el año 2008, de tal manera que de allí salió un comité que se ha encargado precisamente de investigar muchas cosas. Por lo tanto, pues esto también es significativo para ello, ¿no? También la he escogido porque fue mi último artículo científico que yo escribí en la revista Isidoriano. Después ya, pues como la orden me pidió ser provincial 2 veces, no tuve mucho tiempo de poder investigar. Y lo siento mucho por el padre provincial nuevo, que es uno de los mejores teólogos que tenemos y que le gusta el estudio, pero que el pobre me parece que ahora va a tener que aguantarse mucho sin poder estudiar todo lo que a él le gusta, porque nos ha pasado a todos. Y aquí tengo a Bruder Martin, que lo sabe muy bien, y a Javier Carballo, que lo sabemos todos muy bien. Bien, pues efectivamente yo creo que la carta a los hebreos es interesante, ¿no? En el papiro 46, que es un papiro que se encontró en Egipto y que está en la biblioteca, en la Chester Beatty de Dublín, la carta a los hebreos, curiosamente, viene a continuación de la carta a los romanos. Estamos en el siglo II-III, ¿no? Es muy interesante ese papiro 46, ¿no? ¿Y por qué? Pues sencillamente porque se pensaba que era una carta escrita por San Pablo. Pues nada más lejos de la realidad. Hoy día son contados con los dedos de la mano aquellos autores que piensan que la carta a los hebreos pudo ser escrita por San Pablo. No lo es en muchos aspectos, no solamente en el lenguaje, sino incluso en los temas que plantea, ¿no? Quiero, no obstante, entrar ya un poco para cautivar la voluntad sobre este escrito en una comparación. La comparación de aquel de quien habla la carta a los hebreos, que es Jesús de Nazaret, y ese gran personaje filósofo de la historia que fue Sócrates. ¿Y por qué? Bueno, los dos tienen algunas analogías. Los dos fueron ágrafos, es decir, no escribieron. Los dos tuvieron un final violento como consecuencia de un conflicto con la sociedad o con las instituciones organizadas, políticas y religiosas. A Sócrates le acusaron de pervertir a la juventud. Lo que sucede es que Sócrates, al final, no pertenece a nadie y, en cambio, la figura de Jesús, como todo el mundo sabe, es el paradigma de una religión organizada e institucional. Desde hace mucho tiempo, la filosofía y la literatura han pretendido, desde determinada hora, emanciparse de las religiones organizadas. Ha renunciado a pensar sobre Jesús y las opciones religiosas y existenciales y filosóficas que están incluidas en su persona. Los investigadores, sean creyentes o no,
deberían basarse en gran medida en los resultados de la investigación del Jesús histórico, el profeta de Galilea, que eso es lo más exacto que se puede decir de su historia real, el profeta de Galilea. Porque de él, como persona que existió y fue condenado a la muerte más ignominiosa que ha existido, más incluso que los gaseamientos que se dieron en la terrible y odiosa Shoah, es decir, el Holocausto, se ha investigado más incluso críticamente que de ningún otro personaje histórico, lo que no deja de ser curioso. El Jesús histórico no es una persona que se denomina a sí mismo Jesucristo y, por tanto, que se considerara el Mesías de Israel. La palabra Jesucristo se compone de Jesús y Cristo. Y Cristo es la traducción griega, como sabemos muy bien, de la palabra Mesías. Y él, Jesús, nunca se llamó a sí mismo así. Esos son los títulos que le dio la comunidad primitiva, que es como ellos, los que tuvieron contacto con el Galileo, con el profeta, percibieron que debía ser interpretado. ¿Y por qué? Pues debemos preguntarnos por eso. Desde el punto de vista de la ejemplaridad entre Jesús y Sócrates, hay diferencias. Hay 3 clases de ejemplaridad. Y Sócrates representa muy bien 2 de ellas. Una es la ejemplaridad de la felicidad. Y es cómo ser felices, sabios en este mundo. Y Sócrates pretende ser sabio y feliz en este mundo. Y luego está la ejemplaridad de la dignidad, que es, en determinados momentos, tiene que incluso que renunciarse a la felicidad por la dignidad, que es lo que hizo Sócrates al final, cuando fue acusado de pervertir a la juventud tomando la cicuta, porque no era verdad. Pero hay determinados momentos en que Jesús el Galileo, más que una ejemplaridad de felicidad que nunca buscó para sí, pero que deseaba para todos, y de la dignidad a la que desde luego estaba abierto, parece que hay un exceso de ejemplaridad. No solo una aceptación de la negatividad, sino un correr libremente ante el peligro sin tener en ningún momento consideración a su propia suerte. Posiblemente sea uno de los grandes personajes del mundo que aparenta tener menos autoconciencia y por ello no pensaba ni podía pensar lo que era Dios. Él no piensa en sí mismo, no piensa en su vida, ni se preocupa por su propia identidad. Es lo que podemos definir una vida de proexistencia, es decir, una vida vivida para los demás. Deja que sus seguidores piensen que él es el Mesías o el Salvador o un profeta o incluso un caudillo. Le da igual lo que piensen. Él no parece pensar en sí mismo, sino que su radicalismo de ejemplaridad es de tales proporciones que podemos llamarle superejemplaridad. Es una superejemplaridad que incluye 2 aspectos. En determinados momentos parece que es el mejor de los nuestros, el mejor del género, y en otros hay un plus que parece que es un ejemplar del género humano. Ese plus es el que la comunidad consideraría después de condición divina, según ese texto del himno de los filipenses. Y todo porque han experimentado que Dios le ha dado una vida nueva a pesar de morir en la muerte más ignominiosa que ha tenido la historia. Bien, en consecuencia de esto, pues de esta superejemplaridad, es como se quiere presentar la carta a los hebreos, es decir, presentar la superejemplaridad de Jesús. Y va a usar unos términos que no están en todo el Nuevo Testamento. El ejemplo de sacerdote, sumo sacerdote. Bien, en este sentido pues, tendríamos que decir varias cosas cuando nos enfrentamos con la carta a los hebreos. Ya saben que actualmente ya no está detrás de la carta a los romanos. Fíjense, a propósito de este punto, en este tiempo que he tenido que volver a retomar la carta a los hebreos después de como profesor del CET, me he dado cuenta, he podido tener, y además lo tengo aquí, que la investigación que existe actualmente sobre la carta a los hebreos no tiene nada que envidiarle a todo lo que hay comentado sobre la carta más importante de Pablo, que es la carta a los romanos. Es impresionante
todo lo que se está escribiendo sobre la carta a los hebreos y el interés que suscita. Y por eso yo voy a pasar de algunas cosas que se dicen, lógicamente muchas hipótesis, como sucede, y como en todas las cosas, incluso científicas, tenemos que trabajar con hipótesis, en este caso literarias, críticas, etcétera, etcétera, de hermenéutica, pero también en las realidades físicas y las ciencias físicas hay muchas hipótesis para explicar el mundo o para explicar ciertas cosas. Pues de la misma manera nos encontramos con la carta a los hebreos. Por supuesto, ya está descartada ciertas cosas. No se sabe a quién se dirigió. Como dirá él en la carta, en el capítulo 7, esta carta es un poco como Melquisedec, que no tiene ni padre, ni madre, ni genealogía. No sabemos quién la escribió e incluso no podemos saber fehacientemente a quién la escribió. Desde luego están descartadas ciertas cosas, como por ejemplo que se la escribió a una serie de sacerdotes convertidos al cristianismo, por consiguiente, y que por eso insiste tanto en el tema del sacerdocio. Hoy día son muy pocos los que pueden aceptar esa hipótesis. O incluso algunos, teniendo en cuenta después de los descubrimientos de Qumran en el 1945, pues supuesto que en el Qumran hay algunos textos que hablan de Melquisedec e incluso pensaban en un Mesías sacerdotal, además de un Mesías jefe, digamos, guerrero, por así decir, pensaban que vendría también un Mesías sacerdotal. Algunos pensaron que sería un grupo de los esenios de Qumran que, convertidos al cristianismo, necesitaron que le escribiesen un escrito como este, sencillamente para consolarlos porque estaban en una situación difícil. Bien, hay una serie de elementos que a mí además me han movido a plantear esta cuestión sobre la cristología de la carta a los hebreos. Y las voy a enumerar sencillamente porque son de las cuestiones más debatidas últimamente. Una es que es un texto que previamente, probablemente, fuese una homilía, tal como se desarrollaba en la sinagoga, y no olvidemos que precisamente en el capítulo 13, versículo 22, dice que yo os he escrito una palabra de exhortación. Bien, pues lo que se llama la situación vital, en alemán dicen Sitzenleben, ¿no? Para ver un escrito donde aparece, pues algunos piensan que podía ser una homilía de la sinagoga, ya le explicaré en un momento determinado cómo es eso, y que un redactor posterior la toma, la cristianiza y por consiguiente le añade una serie de cosas importantes. Esta es una tesis bastante sugerente a la que yo, desde luego, de la que yo me hago eco porque es muy importante. Hay una gran teóloga de la Facultad de Teología de la Universidad de Basilea, Gabriela Gilardini, que está escribiendo muchas cosas sobre ese particular y analiza precisamente muchos de los elementos de lo que era la homilía en la sinagoga del Segundo Templo. Cuando nosotros decimos el Segundo Templo y el judaísmo del Segundo Templo, entendemos desde la reconstrucción del Templo de Salomón, es decir, después del destierro de Babilonia, hasta la destrucción del Segundo Templo, que fue en el año 70 por medio de los romanos. Cuando decimos el judaísmo del Segundo Templo, entendemos ese procedimiento, ¿no? Bien, por lo tanto, en la sinagoga, pues había unas lecturas continuas como nosotros tenemos los domingos, es decir, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento. Lógicamente ellos lo que tenían como primera lectura, que era el Sidra, así le llaman en hebreo, o la Parashá, era un texto del Antiguo Testamento. Y esto lo vamos a encontrar en nuestra carta. Y después estaba una segunda lectura, que era la Haftará, es decir, un texto profético, y también lo vamos a encontrar en nuestra lectura. Precisamente en la parte del Antiguo Testamento que se usaría sería el texto de Génesis 14, cuando Abraham venía vencedor de la coalición de Elán, y el sacerdote misterioso Melquisedec salió a bendecirlo y ofreció pan y vino como una especie de Eucaristía entonces, y bendijo a Abraham, y Abraham le dio el diezmo de la guerra que había conquistado. Ese capítulo 14 del Génesis va a ser el apoyo del texto del Antiguo Testamento, de la Torá, es decir, de la ley,
pero para los judíos para construir precisamente su ideología y su teología de Jesús como sumo sacerdote, poniendo el ejemplo justamente de Melquisedec y no de los sacerdotes del judaísmo levítico, es decir, aquellos que pertenecían a la tribu de Leví, que eran los únicos que podían heredar el sacerdocio. Bien, esto es uno de los elementos que para mí es importante porque la investigación es sugerente, ya digo, sería probablemente una homilía que se produjo en una de las fiestas, o bien la Tisha B'Av, que es una fiesta de los judíos de penitencia, precisamente recordando la destrucción del templo de Jerusalén. Pero hay autores, y yo me inclino más también por esta, que probablemente si había una homilía hebrea de base sobre la cual se construye la carta a los hebreos, me inclino más porque era la fiesta del Yom Kippur, el día de la expiración precisamente, que no tiene una connotación concreta, ¿por qué? Sino que es un día penitencial en el que el sumo sacerdote entraba en el Sancta Sanctorum y entonces se leían ciertos textos. Este es uno de los elementos que para mí es importante. El segundo, y esto está actualmente muy de moda y que yo lo he trasladado obviamente a la lectura que hago de la carta a los hebreos, es la ruptura entre judaísmo y cristianismo. Llevamos unos años en que muchos autores, los tengo aquí, pero por ejemplo yo quiero recordar a Nanos, quiero recordar a Pamela Eisenbaum, que piensan que el cristianismo, pero más concretamente Pablo, al que atribuyen que nosotros tenemos el cristianismo que tenemos actualmente gracias a Pablo, están escribiendo muchas cosas en las cuales ponen de manifiesto que Pablo nunca dejó de ser judío, nunca renunció a la ley, que fue una construcción posterior del cristianismo triunfante. Por ejemplo, lo defiende Daniel Boyarín en un cierto caso, ¿no?, que es un autor de la Universidad de Berkeley. Entonces, esto es importante, porque precisamente se llega a una conclusión. Tenemos en España un representante muy particular de esta opinión, y es el hijo de Andrés Segovia, el gran guitarrista. El hijo de Andrés Segovia, el que tuvo, es un gran experto en arabismo y en judaísmo. Es profesor en la Universidad de San Luis en Estados Unidos y en la Universidad de Camilo José Cela en Madrid. Y en sus libros, defiende juntamente con estos autores, unos judíos y otros no, que Pablo nunca renunció, precisamente como se ha presentado, y sobre todo a partir del protestantismo y de Lutero, se presentó como aquel que había renunciado a su judaísmo y por consiguiente a la ley. Y claro, tenemos que en ese caso, y esto lo defiende por ejemplo otro de los autores conocidos, que no está totalmente de acuerdo, pero que patrocina y apoya mucho a Carlos Andrés Segovia, el hijo de Segovia, diciendo que en ese caso Pablo había propuesto dos caminos para la salvación. Uno, para los judíos, que nunca podían renunciar a la ley. Y otro, la gracia y la fe, que era para los gentiles. Bien, esto, pues yo no estoy de acuerdo. Eso no significa que haya que ser antisemitas, porque además ellos están diciendo una cosa que obviamente puede tener su razón, pero que en cierta manera también puede resultar molesta. Después de la Shoah, es decir, después del Holocausto, no se puede leer a Pablo pensando que Pablo ha renunciado al judaísmo. Bien, pues si eso es así, cosa que no es así, o al menos yo no lo veo así, la carta a los hebreos prácticamente desnuda este planteamiento de arriba abajo, porque lo que hace con la presentación de Jesús como sumo sacerdote le quita prácticamente la identidad al judaísmo, porque el judaísmo sin la Torá, es decir, sin la ley y sin el culto del templo, no puede ser el judaísmo. Y entonces este tema también es relevante. Y el otro tema, que también es muy interesante porque el autor de la carta a los hebreos va a partir de este presupuesto, es lo que se está llamando la divinización de Jesús como trasfondo. Desde hace unos años, pues se está discutiendo mucho cómo Jesús llegó a ser adorado como Dios cuando era un hombre como nosotros y un profeta de Galilea.
Y ahí tenemos a varios personajes importantes. De hecho, el otro día nosotros estuvimos con uno de los personajes más famosos, que tiene unos libros en español escritos, que es Larry Hurtado, profesor de la Universidad de Edimburgo. Estuvimos en Salamanca en un congreso precisamente sobre este particular, concretamente investigando la aplicación que el autor de la carta a los hebreos tiene como paradigma de su exposición, el Salmo 2 y el Salmo 110. Por supuesto, tengo que advertir que, de hecho, pues el autor de la carta a los hebreos, que tiene probablemente el mejor griego de todo el Nuevo Testamento, quizás si lo comparamos con la primera de San Pedro, pero en muchos momentos su escritura del griego es mucho más perfecta, pues no usa, como es lógico, para inspirarse en la Biblia, es decir, en el Antiguo Testamento, no usa la traducción del texto masorético, es decir, del hebreo. Usa, como es lógico, como buen gresista, usa la traducción al griego del Antiguo Testamento, que, como saben, muchos de los que estáis aquí se llama la traducción de los 70. Es decir, que él cuando cita, por ejemplo, el Salmo 2, bueno, en el Salmo 2 sí es el Salmo 2 en los 70, pero, por ejemplo, el Salmo 110, que es básico precisamente para presentar a Jesús como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, en los 70 no es el Salmo 110, sino el Salmo 109, porque hay una diferencia. De la misma manera que cuando va a citar a Jeremías 31, lo que hablaremos, pues no, lo cita según los 70. Bien, pues el tema es cómo Jesús llegó a ser considerado como Dios, siendo un hombre, siendo divino. Y este tema pues está dando mucho que hablar, de tal manera que actualmente, y esto lo tengo escrito, pero lógicamente no puedo abundar en ello aquí en esta charla porque sería interminable, y entonces llegaríamos a mañana y yo creo que se dormirían ustedes, no podemos entrar en esa cuestión. Pero es un tema muy interesante, muy debatido, a la cabeza de la cual situamos a grandes personajes, y entre ellos, como digo, a Larry Hurtado y a otros más. Pero si se publica esto lo podrán ustedes compulsar en un momento determinado. Por consiguiente, mi propuesta, es decir, cómo yo abordo el tema de la cristología de la carta a los hebreos, pues es así. El autor de esta homilía había creado un escrito profundo, tejiendo con pedrería fina un tapiz literario y teológico que es una de las cumbres del Nuevo Testamento. No obstante, hoy, como sucede con varios escritos neotestamentarios, también nos encontramos con la posibilidad bien admitida de una redacción posterior que convierte la homilía en una carta, es decir, la homilía previamente judía o judeo-cristiana, que podía ser, quizá este sea una de las cosas que yo estoy de acuerdo. Últimamente se ha escrito una tesis doctoral en la Facultad de Teología de Barcelona, donde precisamente se plantea este tema de la carta a los hebreos como una homilía y un redactor que va añadiéndole cosas. Efectivamente, el capítulo 13, la parte del capítulo 13, la carta a los hebreos tiene 13 capítulos, pues tiene una serie de saludos y una serie de cosas que incluso desconciertan porque actualiza mucho las cosas, da la sensación de que Timoteo, por ejemplo, el que nombra el compañero de Pablo, pues está vivo, etcétera, etcétera. Pero estas cosas hoy día se discuten bastante desde el punto de vista histórico. Considero, pues, que esta carta, tal como la tenemos actualmente, tiene en base una homilía sinagogal o imitación de ella, centrada en las dos lecturas de la sinagoga, es decir, el Sidrach o la Parashá del Antiguo Testamento, el texto de Génesis 14, juntamente con el Salmo 110 que la apoya. Tú eres sacerdote eterno según el orden de Melquisedec. Y para el texto siguiente, que es de los profetas, y sabemos que precisamente ese texto, la segunda lectura en la sinagoga probablemente entra en tiempo de Antíoco Epífanes, es decir, en el siglo II antes de Jesucristo, porque al principio solamente se hacía un texto del Antiguo de la Torá, del Pentateuco, ¿verdad? Pero Antíoco Epífanes, con la helenización, prohibió que se leyese la ley de los judíos. Y para los judíos la Torá es la ley por excelencia y la única ley, no hay una ley civil, es la ley civil y la ley religiosa. Entonces ellos acudieron a leer los profetas y entonces comenzó la lectura de los profetas. Y en este caso, ¿qué va a ser lo que va a usar el autor o la homilía? El texto de Jeremías 31, donde Jeremías habla de una alianza nueva. 31 según el texto hebreo,
y 38 según el texto de los 70, porque la diferencia precisamente entre el texto hebreo de Jeremías y el texto griego de Jeremías hay una diferencia muy grande de capítulos. Es mucho más corto el texto de los 70 y por consiguiente corresponde a los 70, es decir, a la Biblia griega, Jeremías 38 y no 31, como corresponde al texto del texto masorético, es decir, el texto hebreo. Bien, la carta sería confeccionada a partir del año 70, y atención, aquí sí que hay una cuestión para mí muy interesante, cuando se escribe. Yo creo que efectivamente el templo estaba destruido y que por lo tanto la comunidad a la que se dirige, que puede ser una comunidad de la misma Roma o una comunidad de Palestina, han vivido uno de los momentos más trágicos, que es precisamente la destrucción del templo de Jerusalén, en el año 70, por medio de uno de los Flavios. Flavio es Vespasiano, su hijo Tito y su hijo también Domiciano. Entonces, cuando Tito destruye Jerusalén, porque Vespasiano ya había sido nombrado emperador y se queda a cargo precisamente de la conquista de Jerusalén, su hijo Tito, que destruye Jerusalén y el templo en el año 70, entra victorioso posteriormente Tito en Roma, trayendo justamente dos elementos. Uno es la famosa menorá, el candelabro de los 7 brazos, y otro es los panes de la proposición, que era lo que se ofrecía antes de que el sumo sacerdote, por ejemplo, en el Yom Kippur, entrase en el Sancta Sanctorum. Si ustedes van a Roma y ven el arco de Tito, que su hermano Domiciano le construyó a su muerte, cuando lo divinizaron, atención, porque los emperadores eran divinizados, verán que una de las cosas más hermosas que tiene ese arco de Tito es justamente pues, la entrada de la menorá y del altar de la propiciación en el arco. De tal forma que hay dos autores, una es Elena Etken, que hacen un estudio de cuándo se pudo escribir la carta a los hebreos, teniendo en cuenta que probablemente se trató de un judío cristiano convertido, que estando en Roma vio justamente la entrada de Tito trayendo la menorá y el altar de la proposición. Y después él, con el tiempo, vería lo que significó ese desastre. Entonces, precisamente, hay ahí una serie de analogías importantes. Hay dos estudios maravillosos e interesantísimos sobre este particular, como hay una serie de elementos simbólicos entre lo que significa el arco de Tito, presentando prácticamente a Tito como un sacerdote sagrado, como alguien que está divinizado, etcétera, etcétera. Y estos son los elementos que de alguna manera nuestro autor va a tener muy en consideración para construir la teología y la simbología que hay a la base de esta carta a los hebreos. Esto es importante tenerlo en cuenta y yo considero por lo mismo que si nos atenemos a esta hipótesis, que para mí es bastante interesante, además de coherente, pues yo le diría que se escribiría a partir del año 70, la pondríamos sobre el año 95 y no más tarde, por una razón, porque ya Clemente Romano, el Papa Clemente Romano, en su carta a la primera a los Corintios, en el número 36 de la carta, tiene una serie de palabras que son prácticamente una copia sin citarlas directamente de la carta a los hebreos. Entonces eso quiere decir que de alguna forma ya lo conocía el texto de la carta a los hebreos sobre el año 95, ¿no? Todo esto es así. Bien, pues entonces ahora ya vamos a las claves de la cristología. Cristo, sumo sacerdote, el sacerdocio de Cristo. Este es un tema de mucha envergadura que sin duda pues son las claves que nosotros podemos encontrar en nuestra... Y vamos a cogerlo de nuevo porque sabía que la tablet falla muchas veces de mantenerse así y tenemos que volver de nuevo sobre el texto. La cristología de la carta a los hebreos. Sumo sacerdote. Comienza el texto hablando muchas veces, habló Dios por medio de los profetas y en estos últimos tiempos nos ha hablado por medio de su Hijo de muchas formas y de muchas maneras. Ahí hay un elemento importante e interesante, que es el hablar. Dios es un Dios que habla. Y el que habla
ha nombrado a Jesús, el Hijo, como sacerdote. Entonces ya nos está dando una clave que nosotros no podemos ignorar. No es un sacerdote levítico porque no pertenecía a la familia levítica. Entonces, ¿cómo se le puede dar el título? Y además, ningún otro texto del Nuevo Testamento le da el título de sacerdote, es más, de archigreús, es decir, sumo sacerdote a Jesús. Entonces, los 2 primeros capítulos de la carta a los Hebreos, pues se encuentran en que les está planteando la cuestión de que Jesús es sumo sacerdote. Si ellos creen en él, que sepan que tienen realmente un cadillo. El objetivo de esta carta es confirmar su fe. Les muestra que la religión judía, con sus ceremonias grandiosas en el templo de Jerusalén, no era más que una imagen de algo más grande. El perdón de los pecados y la religión en espíritu, aspiración de todo el Antiguo Testamento, debían de ser la obra del sacerdote auténtico de toda la humanidad, Jesús, el Hijo de Dios. Ya no hay otro sacrificio fuera del suyo, sacrificio que comienza en la cruz y termina en la gloria. Y sobre todo se pretendía inculcar a los desconocidos destinatarios de la preexcelencia de la nueva alianza sobre la antigua, que precisamente ellos tenían que escuchar a Jesús. Y por eso, en los 2 primeros capítulos de la carta, los va a dedicar justamente a presentar a Jesús para deshacer los que antes, por donde hablaba antes Dios. Antes hablaba o por medio de los profetas o por medio de los ángeles. Y entonces los 2 primeros capítulos los va a presentar para presentar a Jesús como superior a los ángeles, los que hablaban en nombre de Dios, porque ahora ha llegado el momento de que Dios hable nada menos que por su Hijo. Y esto creo que es un elemento importante. Entonces, a través de esa fuerza que tiene lo que llamamos la palabra de Dios, el dabar, palabra hebrea que significa precisamente palabra, es como va a ser constituido Jesús sacerdote. Es el hablar de Dios, el nombrarlo Dios sencillamente. Después lo va a tener que justificar en un segundo momento, ¿no? Por tanto, diríamos que aquí nos encontramos con el meollo más importante de todo el texto de la carta a los Hebreos. Digamos también a este respecto que es importante ver un poco la estructura, pero eso quiere decir que su sacerdocio no es un sacerdocio de rito ni de ceremonias. Su sacerdocio es un sacerdocio profético. Y esto es lo que se infiere claramente de esta declaración solemne del comienzo de la carta. Este es un sacerdocio que Dios regala a los hombres y lo hace por la palabra. Nuestro Dios es un Dios que habla, como dice la Dei Verum del Vaticano II. Y esto es algo que está muy presente en la tradición rabínica. Efectivamente, se quiere afirmar que Dios ha hablado en la historia y seguirá hablando en la historia por medio del Hijo. Se puede ver, pues, una revelación como coloquio entre Dios y los hombres. Nada exotérico, sino que todo debe venir a la luz por medio del profeta definitivo que Dios nos ha enviado, el Hijo. De tal manera que la divinización de Jesús en esta carta no se discute. Consiguientemente, el sacerdocio de Cristo, del Hijo, que ha estado con Dios en la creación del mundo, pero que ahora está entre los hombres, es un sacerdocio del dabar, es decir, de la palabra de Dios, no de una unción ritualista adquirida como eran los sacerdotes del judaísmo. Y aquí se está marcando una diferencia esencial con el sacerdocio levítico. Pero el sacerdocio del dabar es una llamada profética y exige una respuesta para quien acoge esa palabra. Y Cristo, según el autor de la carta a los Hebreos, no será sacerdote sino porque es digno de fe, de confianza. Pistos es una palabra que usa el autor. Dios le ha hablado a Jesús, podríamos interpretar, para que el nuevo sacerdote nos hable a nosotros. Y por ello, a través del Hijo, que sabemos que es Jesús, nosotros entendemos quién es nuestro Dios y qué es lo que Dios quiere de nosotros. El dabar es propio de los profetas, no de los sacerdotes. Y en esos términos ha querido comenzar esta homilía asignando a Cristo un papel profético para estos últimos tiempos. Es incluso, podríamos decir, un eufemismo velado del profeta definitivo, del profeta escatológico, porque todo lo que Dios tiene que decir a la humanidad lo ha de decir
desde ahora no por ángeles, ni por sacerdotes, ni por seres intermedios, sino por Jesús. Bien es verdad que no se habla de Jesús ni siquiera del Cristo, el Señor, sino del Hijo, que ha de recibir un nombre nuevo, sumo sacerdote, archiereus. Esto a partir del final del capítulo 2 y especialmente comenzando en el capítulo 4. Pues precisamente porque este Hijo no tendrá unción sacerdotal, será por el dabar, es decir, por la palabra de Dios, por lo que será constituido sumo sacerdote. Pero se entiende que a partir de su resurrección, aunque aquí no se mencione, pero que se presupone. El texto es impresionante. El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. Así llegó a ser superior a los ángeles en la misma medida en que el nombre que ha heredado supera la excelencia de todos ellos. Aunque todavía no entra en materia sobre el sacerdocio en estos primeros momentos, es toda una introducción al tema central, ya que podemos inferir algo verdaderamente significativo, que su misión se va a desarrollar proféticamente, no ritualmente. Queremos afirmar no sacerdotalmente en sentido estricto, porque el profeta no es para el culto, sino que predica. Y entonces, si Dios habla en la historia, es decir, ha hablado siempre de muchas formas y de muchas maneras en esa expresión famosísima que tiene en griego el autor, polimeroska y politropos, aquí ahora lo va a hacer por el Hijo como profeta definitivo. Y aquí tendríamos que recurrir a un texto de Lucas 7:16, cuando se afirma de Jesús de Nazaret que la gente proclama: un gran profeta ha surgido entre nosotros. Si a ello añadimos que en la predicación de los profetas se observa frecuentemente una lucha contra los sacerdotes, continuará esta tradición profética, pues. Le pasó a Amós, le pasó a Isaías, le pasó a Jeremías. Es eso, en verdad, lo que nosotros podemos también comprender que sucedió en la vida del Hijo en la tierra, de Jesús de Nazaret. No olvidemos algo que nos pone Mateo, con un valor muy significativo en las escenas de la comida con los pecadores y en el día en que los discípulos arrancan las espigas el sábado. Y termina citando un texto de Oseas 6:6, el Evangelio de Mateo, que es el siguiente, que todos hemos oído muchas veces. Id y aprended aquello, de misericordia quiero y no sacrificio. Por tanto, el autor de la carta a los Hebreos, releyendo la vida de Jesús, y este texto, por ejemplo, vemos en qué medida está entendiendo en primer lugar el sacerdocio de Jesucristo. No es un sacerdocio ritual, sino un sacerdocio profético, para hablar, para comunicar, para relacionar. No hacen falta sacrificios y ofrendas de animales que no después los va, lógicamente, a disminuir. Su vida no sería una vida de separación, como tenían que estar los sacerdotes, tenían que estar puros, no podían contaminarse con el pueblo, no podían hacer una serie de cosas cuando tenían que ejercer el culto. Era una obsesión de purificación. Jesús, precisamente, el profeta, lo es porque tiene que estar con el pueblo, metido con los pecadores, anunciando la salvación a los publicanos, a los pecadores, a las prostitutas y a los abandonados. Y por eso, precisamente, no podemos menos de entender que este comportamiento de Jesús está en la mente de nuestro autor a la hora de redactar este escrito, precisamente cuando, con la caída del templo de Jerusalén, desaparece un tipo de religión ritual que los judíos ortodoxos ya no podían llevar a cabo, causando un trauma como el que había sido la caída del templo en tiempos de Nabucodonosor II en el año 586 a.C. de Jesucristo. El Hijo, pues, como profeta de un novum, y no quisiera decir de una nueva religión todavía por no excederme, no tendrá en su mente la pureza ritual como categoría absoluta, sino que por la palabra ofrecerá la posibilidad de vivir la religión de una manera más personal y más existencial. Y de ese modo nos presenta nuestro autor el sumo sacerdote que nada tuvo en su actividad, en sus enseñanzas, en su vida personal, en su línea auténtica como sacerdocio antiguo. Bien, este sería el primer tema
creo que con esto nos basta para entrar en el segundo tema de la carta a los hebreos. Me salto muchísimas cosas porque, lógicamente, sería muy largo. El itinerario del sacerdocio de Cristo en Hebreos. Desde el capítulo 4, el tema dominante en todos los sentidos, hasta el capítulo 7, es del sacerdocio de Cristo y con ello el tema del culto, de los sacrificios, con lo que se busca dar en la clave de la identidad del culto cristiano en comparación con el sacerdocio y el culto del judaísmo del templo. Serán los últimos versículos del capítulo 4 los que inauguren esta sección con toda su grandeza, cuando dice: así pues, ya que tenemos un sumo sacerdote grande, que ha atravesado los cielos, Jesús, Hijo de Dios, mantengámonos firmes en la confesión de fe. No tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino que ha sido probado en todo como nosotros, menos en el pecado. Y por eso comparezcamos confiados ante el trono de la gracia, para alcanzar misericordia y encontrar gracia para un auxilio oportuno. Impresionante los textos de la carta a los hebreos en este momento, que va a entrar justamente en el problema. Sumo sacerdote grande, dice Megas, ¿no? Parece una exageración, pero no lo es. No lo es porque debe resaltarse que este sumo sacerdote es el Hijo de Dios. Nos preguntamos con otros intérpretes, ¿es Jesús sacerdote desde el momento de su resurrección o lo era también en su vida terrena? Para nosotros, en su vida terrena, Jesús era profeta, nada más. No pudo ser sacerdote estrictamente hablando, pero el autor de Hebreos, en una hermenéutica, en una interpretación sin parangón, considera ya su profetismo como sacerdotal, aunque no afirma que fuera sacerdote, como se entendía en el judaísmo durante su vida histórica. Por eso, en este momento, al título de sumo sacerdote, le añade grande, por atravesar los cielos, se entiende que es la resurrección, y es ahí donde puede ejercer en plenitud su misión de sumo sacerdote, presentarnos ante el trono de la gracia, el trono tejáritos, dice, para presentarnos ante el trono de la gracia. Qué distinto de la concepción cultural, ritual, del sacerdocio levítico, de la pureza, de las obsesiones, comparado con un sacerdocio humano, donde lo importante es descubrir la debilidad humana y sacarla a flote para llevarnos ante Dios. Por tanto, podía formularse la ambivalencia del texto de Hebreos en lo referente al sacerdocio de Jesús del siguiente modo. En su vida terrena era un profeta con su palabra y un sacerdote laico, no levítico, compasivo y misericordioso con sus hermanos. La mejor manera de ser sacerdote y que se puede aplicar a todos los cristianos. Y a partir de su resurrección llega a su plenitud su sacerdocio como sumo sacerdote, que intercede ante Dios por todos sus hermanos los hombres y logra la salvación de todos por igual a Dios como Hijo. Pero su profetismo, su palabra, sigue estando viva siempre, sin agotarse, porque sigue iluminando a los que le siguen y continúa siendo profeta misericordioso para aquellos que acogen su mensaje. Cuando en el capítulo 5 aparece la misión del sacerdote levítico de ofrecer ofrendas y sacrificios para interceder por los pecados de los hombres, el exégeta y predicador, así le llama un hermano nuestro dominico, que es profesor en l'École Biblique de Jerusalén y en el Angélico de Roma, que es Pablo Garuti, que tiene precisamente escrito ese tema, ¿no? Él dice, pues el exégeta y predicador, porque son los dos elementos que le encajan al autor de la carta a los hebreos, ¿no? Apoyado en los Salmos 2 y 110, ya he hecho referencia que el otro día precisamente tuvimos un congreso sobre este particular, que son sus salmos de inspiración, cuando dice en el Salmo 2, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. O en el Salmo 110, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Se quiere presentar la diferencia con los sacerdotes descendientes de Aarón, de la tribu de Leví, con sus ofrendas, que no pueden lograr nada ante Dios. Que no pueden lograr, lo dice claramente
él en el capítulo 9. Es muy fuerte, pero es así. No pueden lograr nada ante Dios. Esos sacrificios de animales y ofrendas no pueden lograr nada ante Dios. El Hijo, según el Salmo 2, quien tiene un sacerdocio cuya figura es Melquisedec, quien puede lograr de verdad el perdón ante Dios, es el verdadero. Su vida y especialmente su cruz son el vértice de la auténtica mediación ante Dios. Dios le ha escuchado porque su obediencia le ha llevado a un verdadero acto de amor por sus hermanos, que es lo que de verdad borra los pecados. Su sacerdocio profético ha llegado a su culminación humana de una forma diversa al sacerdocio judío y al sacerdote de los paganos, porque no hay un rito ni una ceremonia alejada del dolor humano. Con la cruz y consecuentemente con su resurrección ha logrado una consagración no por unción alguna, sino por su fidelidad a Dios y por su compasión con sus hermanos los hombres. Las dos cosas, no una sola, las dos, es decir, por su fidelidad a Dios y por su compasión con los hombres. Y este es un capítulo de extrema importancia, ya que el autor no se ha limitado a una especulación abstracta sobre Cristo sacerdote, sino porque ha venido a este mundo a revelarnos a Dios, al Dios vivo y verdadero. Pero el exégeta se ha visto en la necesidad de justificar racionalmente, como haría, por ejemplo, Filón de Alejandría o el mismo Orígenes, a personas procedentes del judaísmo, de cómo Jesús puede ser considerado sacerdote sin ser de familia sacerdotal. Entonces, la mente tiene que lucubrar un planteamiento. Y este era un problema hermenéutico que resuelve muy bien. Por eso lee la Biblia y encuentra lo que nadie antes había encontrado leyendo la Torá, leyendo el Pentateuco, leyendo la ley. Que hay un sacerdocio misterioso, excelente, superior al de Aarón, al que el padre del pueblo de Israel, Abraham, le había ofrecido un diezmo, cuando vuelve de la guerra contra los reyes de esa coalición de Cordolamer, texto que podéis leer en Génesis 14. Esto lo ha hecho nada menos que el padre del pueblo con Melquisedec. Es decir, el autor, que es un gran exégeta, dice, bueno, es que no estoy inventando nada, que está en la Biblia. No olvidemos que para los rabinos era muy curioso el tema. Decía, solamente existe lo que está en la Torá, afirmaba yo. Entonces él se atiene a ese principio de interpretación y dice, va a la Torá, ¿y qué encuentra? Pues no un sacerdocio levítico, sino un personaje sacerdote del Dios Altísimo, Melquisedec. Y entonces él lo aplica a Jesús diciendo, ¿veis? En la Torá está Melquisedec, luego yo puedo decir que Jesús es sumo sacerdote. El novum del sacerdocio del orden de Melquisedec. Se ha dicho, y lo podéis verificar ustedes leyendo la Biblia, que yo espero que esto les impulse a leer una carta muy difícil, pero que es interesante, que el capítulo 7 viene a ser un midrash. ¿Qué es un midrash? Pues es una lectura actualizada de un texto del Antiguo Testamento. Eso es lo que significa la palabra, ¿no? Y concretamente, como hemos dicho, de Génesis 14, 17 a 20. Allí verán ustedes cómo Abraham, cuando han cogido a su sobrino Lot, va contra los reyes elamitas, la coalición que tienen, los vence, y al volver de esa guerra sale a su encuentro este personaje misterioso que no sabemos de dónde. Después, por ejemplo, en Qumran se dice que es un personaje celeste, etcétera, etcétera. Pero de todas maneras los autores, y además yo me acuerdo perfectamente cuando estaba en Jerusalén trabajando con Florentino García Martínez, que es el mejor especialista que hay probablemente en el mundo actualmente sobre los textos de Qumran, porque los ha traducido, y que me tocó en aquel tiempo, justamente recuerdo muy bien aquellos días de diciembre, de frío en Jerusalén, pero yo estaba al lado suyo en la mesa mientras él estaba con los textos de Qumran, y estaba un día, estuvimos hablando porque estaba precisamente con uno de los textos de la Cueva 11, donde está el texto de Melquisedec, de Qumran, y me decía precisamente lo interesante que era que a pesar de todo, pues no trataban en Qumran a Melquisedec como sumo sacerdote, aunque hablan del personaje, ¿no? Y esto pues quiere decir que nuestro autor es absolutamente original en el planteamiento,
porque efectivamente el texto de la Torá, el texto de Génesis, dice sacerdote del Dios Altísimo, Melquisedec. Y además, pues la elaboración de Hechos 7 tiene muchos detalles que expresan una novedad sin precedentes. Ya no es necesario el culto sacrificial, ni el templo, ni las ofrendas, porque el mismo Jesús que es el que se ofrece personalmente de una vez por todas. Y ya no tiene que haber más sacrificios. Trata de sacrificio, pero ahora quiero, no obstante, aclarar una cosa que es muy importante. Ya no hay más sacrificios que la vida de Jesús entregada. Y entonces, pues, al igual que se ha hablado de Pablo de su teología como fin del no mismo, es decir, de la ley, lo hace, por ejemplo, Richard Loenecker, que tiene un libro que lo tengo arriba en inglés, Pablo, apóstol de la libertad, donde tiene un capítulo muy interesante, precisamente hablando de Pablo, en contra de la nueva perspectiva radical de aquellos que piensan que Pablo nunca había dejado el judaísmo. Con Pablo llega el fin del no mismo. Bueno, pues con Hebreos llega el fin del sacerdocio ritual. Y es verdad que aparecerá, y ha aparecido siempre en la interpretación de la muerte de Jesús, que nuestro autor presenta a la vida de Jesús como la de un sacrificio. Pero debemos señalar que la muerte de Jesús en el Calvario no aparece como un sacrificio ritual. Y no podemos interpretarlo así, y menos querido por Dios. En opinión de un gran investigador que es el que abrió muchos cauces, que es el jesuita profesor del Instituto Bíblico de Roma, actualmente todavía no ha muerto porque es cardenal, que es Albert Banois, que precisamente Benedicto XVI le nombró cardenal, pero él no quiso ser obispo. Es decir, cuando lo nombraron cardenal se quedó como título, pero no aceptó ser obispo. Bueno, pues Banois, que ha sido uno de los mejores y sigue siendo con su interpretación de la Carta a los Hebreos, tiene una serie de elementos que son muy importantes para interpretar precisamente aquello que nosotros llamamos el sacrificio y que produce en la catequesis muchos problemas sobre este particular. E inspirándome precisamente en Banois, pues digo lo siguiente. La muerte de Jesús no es un sacrificio ritual para el autor de la Carta a los Hebreos. Primeramente porque fue un castigo legal, tal como querían las autoridades sacerdotales del pueblo y como Roma ejecutó con el jus romanum en la mano. Que fuera legal no significa que fuera justo. Y esto lo entendemos todos muy bien, porque esos elementos dialécticos siguen siendo siempre actuales. Lo ilegal, por otra parte, es opuesto a un sacrificio. Un sacrificio ritual es, en la mentalidad de entonces, algo protocolar y glorificante, pidiendo a la divinidad el perdón y la misericordia. Pero un castigo legal es un acto jurídico, no ritual, no es glorificante, sino infamante, en cuanto nos separa del mismo Dios que no quiere la muerte legal de nadie de sus hijos. Por lo tanto, como defiende Banois, con el que me encuentro totalmente de acuerdo, el suceso del Calvario no tenía nada de ritual y sacerdotal en sentido estricto. Ni Jesús lo pensó así. Por ello, en consecuencia, su entrega aumentaba la distancia entre Jesús y el sacerdocio antiguo, tal como lo quiere interpretar el autor de la Carta a los Hebreos. Por ello, la Carta a los Hebreos nos ofrece un novum. No es un sacerdocio ritual, sino de comunión, en el sentido de que es un acto de comunión personal, existencial, entre Dios y sus hermanos. No es necesario, pues, para nuestro autor mantener sacrificios rituales ni sacerdotes dedicados a la separación especialísima del pueblo indigno a lo ritual, teniendo en cuenta, además, que la salvación ha sido ganada por Cristo para todos de una vez por todas. Effa pax. Vuelve a repetir. Lo ritual como elemento simbólico significativo lo puede hacer cualquier cristiano o cristiana. Incluso nosotros tenemos ritos y símbolos y los tenemos que seguir porque nos entendemos por símbolo. Pero no hace falta nada especialísimo para hacer eso. Es importante otra cosa. Lo importante es la solidaridad, lo que debe identificar el ministerio sacerdotal en la comunidad cristiana.
No se puede sacar la conclusión de que Jesús es sacerdote o sumo sacerdote por el privilegio de ser hijo, sino por su fidelidad a Dios y muy especialmente por el hecho de la proexistencia, es decir, de vivir para los demás. Él ha venido a este mundo por nosotros y para nosotros. Y no debemos olvidar, pues, elementos muy significativos que el autor nos recuerda sobre el sacerdocio judío. Por ello, la innovación de la carta a los hebreos se justifica como un posterior ahondar en el misterio de Cristo y de su entrega. Y así, cuando los cristianos celebramos la Eucaristía, debemos tener presentes ciertos elementos teológicos que no vuelvan a desvirtuar de una forma fundamentalista la entrega y la muerte de Jesús, que ya no puede morir más. No deberíamos hacer una catequesis de la Eucaristía como sacrificio, tal como se hacen en ciertos círculos cristianos bien conocidos. Cristo, por ejemplo, no muere en la Eucaristía. No puede morir, porque la Eucaristía tiene sentido como misterio de comunión con el Cristo resucitado, aunque sea memorial de su muerte en el Calvario, que no fue un sacrificio ritual, fue un contra Dios infame legal de los que no aceptaron el mensaje de su vida. Maestro. Y es que el Bruder Martin y yo discutimos muchas veces cuando íbamos en los viajes sobre este particular y nos azuzaba el que está en la otra esquina. Bien, por tanto, es muy interesante este planteamiento de Benoit y que yo considero que efectivamente es verdad, porque además a veces se le hace la catequesis a los niños y le metemos a los niños unas cosas que no se pueden meter. Porque efectivamente, y esta distinción de la muerte de Jesús como no un sacrificio ritual legal, sino fue porque estaba en comunión con Dios, quiso llegar hasta el final y con sus hermanos. Y terminamos el último aspecto, que es el de la nueva alianza. Aquí no me queda más remedio que ser un poco impreciso y rápido, porque si no nos alargaríamos demasiado, ¿no? El tema de la nueva alianza, es decir, es el sacerdocio de una nueva alianza. ¿Dónde se inspira para todo esto? Pues nada menos, como hemos dicho, en Jeremías, en el libro de la consolación de Jeremías, que está en el capítulo 31. He aquí que haré una alianza nueva, la pondré en su corazón, recordemos todos ese texto de Jeremías, etcétera, etcétera. Por lo tanto, el profeta Jeremías, que luchó y sufrió sobremanera después de mucha experiencia dolorosa, llega a concluir algo que lo ha percibido como revelación divina. La ley dada por Dios a Moisés, sin duda que como un don de amor, ha resultado ser un fracaso. Un fracaso porque la historia ya larga del pueblo sacado de Egipto, pues no ha sido fiel a Dios. Por tanto, él, de la misma manera que, por ejemplo, en el capítulo 7 tiene ese oráculo sobre el templo, vosotros venís al templo, el templo de Dios, pues también sobre la nueva alianza. Con lo cual, podríamos decir lo siguiente, para ser cortos y precisos. Estaba conmoviendo prácticamente Jeremías los cimientos del pueblo de Israel. Porque sin templo y sin nueva alianza que se fundamenta en la ley que Dios le dio, el pueblo elegido no es el pueblo elegido. Entonces, el autor de la carta a los hebreos, desde una percepción hermenéutica, usando toda la simbología oriental, etcétera, pues va a dedicarle sobre todo los capítulos 8 a 9 que merecen la pena de lo que precisamente hace la nueva alianza. Jeremías, por todo esto, como es lógico, sabemos que tuvo que sufrir bastante, fue metido en una cisterna y al final, precisamente cuando pensaban muchos que unos podían irse con Babilonia y otros podían irse con Egipto, aquellos que defendieron a Egipto en contra de Babilonia, que en el fondo todos eran dos potencias y como dos potencias lo que iban era aniquilar, se lo llevaron a Jeremías a Egipto y allí murió. Pero el profeta de la nueva alianza pone de manifiesto que muchas cosas que el pueblo ha vivido, si no están en el corazón o el corazón es de piedra, pues no valen para nada. Por tanto, digamos que este último aspecto, que yo me lo ahorro para no ser demasiado largo, está escrito y si se publica lo podréis ver, pues es también muy interesante. Por lo tanto,
todo esto, si lo miramos desde la lectura que hacen los valedores de la Radical New Perspective, es decir, aquellos, se llaman así, aquellos que verdaderamente están defendiendo que Pablo no inventó una nueva religión. La verdad es que no la inventó, y yo soy además muy partidario de no excedernos en este punto, porque nosotros tenemos que reconocer que el judaísmo es nuestra madre y que nosotros como religión cristiana no seríamos nada sin el judaísmo, o porque pensemos a lo mejor que en el judaísmo no había misericordia o piedad. No, claro que lo había, pero en la práctica no lo hubo, y fue Jesús quien puso los puntos sobre las íes en este particular. Por lo tanto, digamos que pues no aceptando la tesis radical de la New Perspective, yo creo que el autor de la Carta a los Hebreos es un rupturista. Quizá en el mejor sentido de la palabra, no poniéndolo todo absolutamente nuevo, sino desde el mismo judaísmo lo transforma, que es como tenemos que avanzar siempre en la historia, creo yo. Lo antiguo tiene un valor, pero lo antiguo se tiene que reciclar, se tiene que renovar. La palabra no es muy bonita, la de reciclar, porque es mucho más profundo que todo eso. Entonces, la nueva alianza es la consecuencia de ser un sacerdote especial, Jesús. Y con ello voy a terminar para no alargarme demasiado. Y concluyo con 2 o 3 apreciaciones. Primera, la carta a los Hebreos no es antijudía, como algunos ven, pero hace un desmontaje del judaísmo, de la exterioridad ritual, sencillamente porque no llena el corazón religioso y espiritual. Segundo, eso no quiere decir que el judaísmo no contemple la misericordia, como dice Oseas en 6:6, misericordia quiero y no sacrificio. Conocimiento de Dios, ya saben que la palabra conocimiento en el fondo es experiencia de Dios y no holocaustos, ¿no? Lo mismo que recordó Jesús en su vida, aunque no existe en nuestra carta una cita ni una alusión al profeta Oseas, el profeta del amor y de la misericordia, pero bien podía entenderse también a la luz de este texto profético, la carta a los Hebreos. Y termino con la carta, bien podía también complementarse con la genialidad de los capítulos 11 a 12 sobre la fe, donde pasa revista a los grandes personajes del Antiguo Testamento, diciendo la importancia de la fe, y va enumerando desde Abel, naturalmente en adelante, ¿no? Un texto, fíjense, sobre el que Tomás de Aquino hace un comentario que bien podría sustanciarse en una hermenéutica muy actualizada y que merecería la pena. Nada más.